A mi abuelo Allende lo conocí por afiches en nuestro exilio. Esto es más que un equipo. Tráiganme todas las manos. Es otro país. Tenemos temporal de documentales en Cooperativa. Bienvenidos al Facebook Live. Este es el espacio donde conversamos con los realizadores de las películas que vamos a estar mostrando en toda esta serie. Ya en el primer temporal de documentales habíamos conversado con Maite Alberdi para presentar la película El Salvavidas. Y esta vez volvemos a conversar con ella para hablar de Los Niños, que es la película que va a estar disponible hasta el 29 de julio. Maite Alberdi, bienvenida. Gracias. La vez anterior conversamos a través de cámaras, ¿no estabas en Sí, Chile? estaba en Francia, parece. Estabas en Francia, parece, sí. Y ahora estás con nosotros y vamos a hablar un poco de Los Niños, que es una película que tú ya estrenaste hace algunos años y que yo me acuerdo que sorprendió muchísimo. Es una película respecto a una historia de amor en un grupo de personas a las cuales vamos a ver hablar del dinero, del trabajo, de la pasión, del sexo, de la maternidad. La particularidad de estas personas es que tienen síndrome de Down y en ese sentido nos asomamos a un mundo que es todavía nuevo para buena parte de las personas, ¿o no? Sí, yo creo que es un contexto nuevo, porque en realidad el común de la gente no se relaciona con personas con síndrome de Down en el cotidiano, pero creo que son historias, como tú bien dices, sobre crecer, sobre ser grande y como preguntas que todos nos hacemos sobre el trabajo, la maternidad, el matrimonio, ser adulto. Yo creo una película sobre las preguntas que uno se hace al ser adulto y en ese sentido es como de fácil identificación. Y una historia de amor también. Y es una historia, es una preciosa Sí, historia de amor que tiene lugar que tiene una vida en la película y tiene además un desarrollo que es posterior y que tiene que ver con tu experiencia como realizadora en términos de acercarte a este grupo de personas y de luego seguirlos en los procesos que van a venir más adelante y de los que quiero hablar un poquito después. Tú estás siguiendo a estos jóvenes y adultos. Ellos están en un espacio particular que es el COOCENTE, donde van a realizar talleres y la acción transcurre en torno a esta especie de pastelería, ¿no? Ellos van a estar cocinando. Y aquí vamos a ver a personajes que son algunos más serios, otros más juguetones, algunos son más maduros y otros todavía tienen algo de niños. En ese sentido hay un mundo de distintas formas de ser que no vemos habitualmente cuando pensamos en personas como síndrome de Down. Tendemos a pensar en un tipo de persona. Bueno, de alguna manera la película nos enfrenta a esta enorme variedad que es la variedad humana en todas partes, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que hay que contextualizar bastante la película. O sea, es, como bien dices, un grupo específico que son personas con síndrome de Down mayores de 40. Casi todos los personajes tienen entre 40 y 50 años. Que cuando nacieron la expectativa de vida era de 25 años, por lo tanto sus papás jamás pensaron que iban a llegar a ser adultos. Entonces es una generación bien específica de padres que fueron proteccionistas, que criaron a sus hijos como niños y que no esperaban que iban a llegar a tener 50 años. Y en este contexto y en esta generación surgen los personajes que son completamente distintos a la generación de hoy, de personas con síndrome de Down de 20, que uno ve como otras energías, otras autonomías, otras autonomías, yo creo. Y en el caso de mis personajes, pese a que son la misma generación y que fueron criados como de manera parecida, como que uno ve en cada uno de ellos una individualidad y una persona distinta una de la otra, como pasa con todos los grupos y con todos los amigos, yo creo, en general, y creo que es lo que aprendí haciendo la película también. O sea, antes yo también pensaba, pese a que tengo una relación cercana con mi tía que tiene síndrome de Down, pensaba que todos eran como ella, de alguna manera. Y al pasar mucho tiempo filmando me di cuenta que no tienen nada que ver uno con otro, y la película quiere representar eso también, como la diversidad de individualidades, de personas, de deseos, de sueños que hay ahí. Por lo tanto siento que no se puede aplicar ni siquiera una ley para decir como todos quieren esto. Claro, porque me acuerdo de una discusión una vez que me decían,
ya, pero si tú defiendes que ellos se casen, como que todos se van a querer casar, no. O sea, es como, en ese grupo solo una pareja se quiere casar. De ese grupo solo uno está buscando trabajo. La otra es feliz en la escuela especial. Entonces, o estos proyectos de ley para terminar con las escuelas especiales. Está bien, por supuesto que hay que abrir otro tipo de espacios Espacio. para integrarlos, pero chuta, si terminas con las escuelas especiales, la Rita, que es uno de los personajes, va a tener que dejar de ir a la escuela especial y a ella le encanta ir a la escuela especial. Entonces, lo entiendo, pero no es para todo. Entonces, es súper difícil aplicar como ideas totalitaristas porque efectivamente no se puede hablar de todas las personas con síndrome de Down. Tú dices, este es un grupo bien específico, yo creo, porque estas personas están protegidas por su familia, Sí. están en un espacio protegido, hay personas que conversan con ellos, que las orientan, pero todo este mundo nosotros no lo vemos, lo escuchamos, este mundo está en off. Estas voces de estas personas que no tienen síndrome de Down solo aparecen desde fuera de cámara. Los que están en cámara, los protagonistas son ellos, y esa es una opción de estilo y es una opción narrativa súper marcada a los niños. Sí, hay, como yo siempre pienso cuando estoy desarrollando los proyectos, como cómo representar visualmente como mi punto de vista de los personajes, porque al dejar que la realidad hable por sí sola, como observando el presente, yo no hago entrevistas, yo no doy mi opinión, no pongo un texto que diga como que estoy pensando yo sobre ellos, siento que a veces la única forma como más concreta de manifestarme como en mi visión sobre el tema y sobre los personajes es desde el lenguaje audiovisual y desde la cámara, como dónde está mi punto de vista en esas decisiones formales de cámara. Y en este caso yo sentía que era un grupo que estaba totalmente aislado, que no se había integrado, que lamentablemente ya como que se hacían esfuerzos de integración que no existían, pero que al mismo tiempo entre ellos tenían una sociedad que era muy normal en el sentido de que tú te puedes identificar como con cualquier grupo de colegio en general, como que está el líder, la que le hacen bullying, los que no pescan, los que están enamorados, como... La que se ríe, la que... Está todo, o sí. sea, es un grupo de compañeros o de amigos como cualquier otro grupo. Entonces, como se tienen a ellos. Y también me interesaba como rescatar eso, porque si bien, claro, están aislados, pero al mismo tiempo hay un nivel de normalidad en la sociabilización que me parece como muy rescatable y muy interesante, porque ellos tienen como relaciones como las de cualquiera en ese entorno, porque también a veces veo casos de integración como fallidos, donde la persona con síndrome de Down que va a un colegio no especial, o sea, un colegio normal, donde hay cupos para personas en situación de discapacidad, siempre es como a veces el down del curso. En este caso pasa algo que es como está el que se burla, el que es bacán, el que no sé qué, entonces como que uno ve un sinfín de roles en ellos, en este grupo, y eso es como que me parecía súper interesante rescatarlo y al mismo tiempo rescatar que están aislados, y este aislamiento, la forma visual que encontré de representarlo era que un poco una crítica era sacando al resto del mundo, o sea, es como no hay nadie más, como que están en esta burbuja, que igual es una burbuja, que son ellos y este espacio, que tampoco es real, porque obviamente que interactúan con los profesores, pero en el fondo es una escuela como aislada de la sociedad y que, no sé, hay una escena que para mí es súper clara donde se ve eso, que salen a vender a la calle. Que es una escena, estaba pensando... Y que nadie les abre la puerta, por que ejemplo, nadie todo les es abre desde las el citófono, entonces como que no ves a ese otro mundo. Entonces, en ese no ver de ellos como al resto del mundo, como que esta opción estilística de aislarlos. Y también como que hay otra cosa ahí que tiene que ver con sacar a los otros y sentir efectivamente las diferencias entre ellos, como ver que ellos son distintos unos de otros y no sentir la diferencia de ellos con el profesor, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Visualmente, que para mí era súper importante porque al principio, que a mí no me pasaba porque yo llevaba mucho tiempo yendo con ellos, como yo mostraba el corte y la gente que me lo comentaba me decía, pero son todos iguales. Y yo decía como,
¿cómo van a ser iguales? Como una tiene anteojos y la otra no tiene anteojos. No, es que es como, me decían, como los chinos, así que los vemos todos iguales. Como, igual me pasaba en la 11, que es algo que iba aprendiendo, que en realidad es como que me decían, hoy son todas viejas, son todas iguales. Pues mira, una rubia, la otra morena. No son todas iguales, pero uno tiene que construir esas diferencias físicas, porque efectivamente para la gente que se enfrentaba a la película era como, no, es que son todos down. Porque son grupos que tendemos a ver como uniformes. Uniformes. Las personas mayores, las personas que tienen síndrome de Down. Entonces, ¿cómo trabajas esa diversidad visual de ellos? Y tenés que construirla muy bien en la presentación de personajes y construirla muy bien como focalizándote con la cámara en ellos y como que no tengo otras cosas, como démonos cuenta que la Rita es de una manera física, aparte de forma de ser, o sea, estoy hablando de como lo más básico. Que seas capaz de identificar que son personajes rápido, distintos. que son personajes distintos y que no son un grupo, porque además que es un relato coral, que como no tienes un solo protagonista, tienes muchos, necesitas distinguir a cada uno, necesitas distinguir sus deseos y sus viajes, pero lo más básico es una identificación visual. Entonces, por eso también como hago esa presentación al inicio de la película, que es como, a ver, esta es la Rita, miremosla. Voy a ayudar un poco. Voy a ayudarlo. Pero luego tú los vas como tallando cinematográficamente sí, y uno los empieza a ver y ya como que los reconoces en la acción, de todo. Y en un proceso que es sencillamente alquimia para mí, tú logras que uno se empiece a identificar. Sí, yo soy esta persona que debería estar a dieta, yo soy esta persona que se roba un pedazo de chocolate, yo soy esta persona que está enamorada, o yo soy esta persona que no me alcanza la plata a fin de mes. sabe cuánta plata necesito para hacer lo que quiero, y eso está, en mi opinión, construido de una manera que es tan humana. Estamos hablando con Maite Alberdi, que está apasionada hablando de los niños y me encanta, y podemos ver una de las escenas donde podemos acercarnos a un par de personajes, podemos acercarnos a Ricardo, por ejemplo, que es el chef más ordenado, diría yo, que es la razón del grupo, y Anita, que es la pasión del grupo. Total. Muy bien. ¿Qué quieres tú, Ricardo? Primero, tener un trabajo para que gane suficiente para vivir yo con mi mujer. Buscar un trabajo. Ya, o sea, necesitas un trabajo, si usted quiere decir que necesitas dinero. Sí. Muy bien. ¿Y dinero para pagar qué cosa? Las cuentas de la luz, del gas, del agua, de la comida, de ropa, de la casa, del trabajo, de todo. ¡Qué pena! Igual como mis padres. Ok. Anita, ¿y usted qué quiere? Lo más importante para mí, padre, el cariño de un papá hacia los hijos que quieren. Los papás, las mamás deberían preocuparse de los hijos, pero no es para tanto para que se preocupen de los hijos. Los hijos, a veces los hijos cuando están chicos, crecen, son altos, ellos hacen sus cosas solos. Yo le dije, papá, el día que tú no estés, yo me voy a casar igual con él, te guste o no te guste, porque él te quiere mucho a ti. Tú lo conoces de años. Quiero que tú me des permiso para casarme con el hombre que quiero, no otro. Ya, ahí está Anita y Anita yo creo que está dando como con el corazón del conflicto de los niños, y es que crecer es individualizarte y es separarte de tus padres. Y ese es un proceso que las personas hacemos en la adolescencia, ¿no? Y que en ellos está permanentemente postergado. Y en el caso de Anita, que se quiere casar y está enamorada, está postergado de una manera que es más dramática y contra algo que ella se va a revelar. Me parece que es como el corazón de los niños. Sí, el corazón, y la Anita lleva la emoción. Yo creo que es un personaje ideal como personaje cuando uno está grabando el presente, porque las emociones no se ven en acciones en general, o tiene que pasar mucho tiempo para que se vea una emoción. Ella verbaliza de manera muy clara sus sentimientos todo el tiempo, como ella te cuenta cómo se siente y la ves sentirlo como de manera muy cinematográfica, que es raro encontrar a alguien así. Entonces es como el personaje ideal en ese sentido, y un personaje que se revela
en la emoción todo el tiempo y se revela, tiene una lucha con su mamá y se revela contra su mamá. Y lo verbaliza y lo hace, y como que tiene esta pelea y tiene este rollo y te los cuenta y como también, o sea, yo la quiero, pero también te agota en esa pasión y en esa obsesión. Sí, con hay una su- parte en que le dicen a Anita, pero tú solo hablas de esto, tú Exacto. solo hablas del No sé, matrimonio. como que Y uno ella- se junta con ella y tiene que mentalizarse de como que vamos a tener ciertos temas que tratar, así como es un temario. Pero como efectivamente ella está súper clara en lo que quiere y se quiere revelar y quiere que, como lo dice, como que mi mamá entienda que yo ya no soy niña. Es como, yo me siento de una manera que quizás antes no me sentía. Y también como para su mamá es fuerte y es nuevo eso. Como que, claro, tu hija, tu niñita te venga a decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya no me siento como antes o quiero otras cosas. Y como de Claro. esta niña empoderada que aparece de repente. Exactamente, pero además tú logras registrar algo que es que ha sido muy velado, muy oculto en relación a las personas con síndrome de Down y que tiene que ver con el afecto, con la expresión del afecto. Y en la película hay amor, hay parejas, hay besos, hay debates respecto a cómo van a ser esos besos, cómo van a ser esos acercamientos. Y en ese sentido hay en cámara algo que está totalmente eclipsado, yo creo, en las personas con síndrome de Down o en esa generación, como decíamos antes, que creció tú lo dices muy bien en una entrevista, como si fueran angelitos, como si fueran niños para siempre. Sí, es que ahí ya entramos en un tema, yo siento que está lleno de tabús también, como Está lleno de a mí me tabús. carga que me digan, ay, son angelitos, porque como que no son, la Anita no es un angelito, Ricardo tampoco, o Pero sea, esas son palabras como- muy de los Sí, 70, de los total, 80, total, muy en como- y Chile, que creo claro. que hay que romper y la película también rompe de alguna manera. Es Sí, como, No totalmente. son angelitos, o sea, sí, quizá algunos... No, son como pues, son personas, entonces, como- uno es todo. al revés, siento que lo menos angelitos y lo menos inocentes que hay, como que tienen como claridad sobre todo, son muy irónicos, si están enojados son insoportables, o sea, es como cualquier persona, pero angelitos no. Lo otro, claro, tiene que ver con la expresión de las emociones que está lleno de tabú y, a ver, creo que hay un tema de como quizás nosotros no queremos ver cómo expresan las emociones las personas que tienen algún grado de discapacidad o con capacidades diferentes. Como nos hemos cerrado también a ver esa expresión y porque no creo que históricamente no las hayan tenido, sino que simplemente nosotros no nos hemos abierto a mirarlas y a escucharlos. Y claro, es como una vez la psicóloga de ellos me dijo como hay que entender que ellos no tienen discapacidad emocional. Entonces a mí eso me hizo mucho sentido porque en realidad sienten como cualquier persona, como que tienen los mismos deseos, como Hay una parte el que dice, amor somos funciona adultos igual, conscientes. ¿cachai? Somos- Claro, somos adultos conscientes. Pero sobre todo en la emoción, yo siento que sienten igual y se desviven también por ese amor y esos sentimientos. Y creo que, no sé, me acuerdo en una entrevista que tuve una discusión sobre la escena de ellos en la cama, por ejemplo. que es Anita y Y Andrés, que no están haciendo nada. No, ellos Y no simplemente hacen están nada, en una cama. Están en una cama. Y no hacen absolutamente nada, solo están abrazados en una cama. Entonces, Están vestidos en la cama. están vestidos y no pasa nada, y como está lejos de pasar. Y el que me entrevistaba me decía como que en realidad cómo estaba la cámara en ese momento de intimidad. Y que les chocaba mucho ese momento de intimidad. Entonces yo le decía, bueno, ¿y si ellos no tuvieran síndrome de Down, a ti te chocaría ver esa escena? No. Entonces como, ¿por qué te choca si en realidad no están haciendo absolutamente nada? No, porque ellos como que no son conscientes de la cámara. Entonces como que hay un tema de subestimación total, y siento como de paternalismo, de pensar que ellos no son conscientes de la cámara. O sea, ¿cómo no son conscientes de la cámara? Es como que yo no fuera consciente ahora que tengo 3 cámaras y un equipo grabándome. Es imposible que ellos no sean conscientes de que hay una cámara y de las implicancias de la cámara cuando tienen el micrófono encima, la luz y la cámara. O sea, es Y como... porque tú hablabas con ellos de eso, de estamos filmando, esta es mi historia. todo el tiempo. O sea, ellos Esto va a están salir. súper claros de que, y como ellos súper claros de, ya empezó la película, como súper conscientes de cuándo está grabando, cuándo no.
también súper actuados ellos mismos, sobreactuados a veces. Representando sus sus personajes, mostrándose. personajes a la cámara, pero no porque tú les dijeras ya, ahora actúa, es como sentían, ¿cachai? La presencia de la cámara, es como llegaban vestidos de cierta manera, que tú dices, ya, como que vayas, como obvio, si a mí me dicen que voy a una entrevista que me van a grabar, obvio que llego. O sea, ahora nosotros estamos todas pintadas y efectivamente, arregladas. todas maquilladas. Entonces, claro, lo que pasa es que uno que después graba tanto tiempo, está ahí un año y es como que al final ya se adecúan los comportamientos y pasa a ser algo normal, pero ¿Y efectivamente... estuviste durante un año? Sí, un año, 3 días a la semana yo, lunes, miércoles y viernes. Entonces, cuando estás un año grabando, ya al mes 5 como es parte de tu vida, pero que sea parte de tu vida no quiere decir que ellos no sepan que hay alguien ahí grabando y que estoy yo y que soy un externo y que tengo un rol que es el rol de la película y ellos te hablan mucho y hasta el día de hoy te hablaban mucho en ese momento como de la película. Como... Y por eso tú hablas siempre de este lazo que estableces con los personajes, con las personas en realidad. Y tú hablas de esta cercanía que fuiste construyendo con todos ellos. En esta galería de personajes está Rita, que es siempre muy graciosa, que es más niña probablemente que varios de los otros personajes. Está Ricardo, que es el que va encargando y le dice, Rita, quiero una caja de huevos. Y él está muy en control de su cocina y muy consciente de su trabajo. Está Anita, que está muy enamorada y quiere casarse con Andrés, y está Andrés, que en algún momento se va a tener que despedir. Y esa despedida se extiende más allá de la película, ¿no? Es una historia más personal, es una historia que se fue, que digamos que tiene otro fin fuera de cámara. Sí. Claro, la película representa esta diversidad de personajes, los grabé a todos un año y lo que hacía era como que destinaba un mes a cada uno, como de seguimiento profundo y continuo. O sea, era como ya, este mes solo vamos a seguir a Ricardo, este mes solo vamos a seguir a la Rita, este mes solo a la Anita, Andrés. Entonces como que así se iban configurando las historias y como que íbamos viendo, quizá con el paso del tiempo uno se da cuenta qué historia era más importante y cuáles tenían relevancia, pero en ese momento de rodaje como que todos tenían la misma importancia y claro, a mí la Rita quizás es como el antipersonaje en el sentido de que cuando uno está desarrollando el proyecto te decían mucho como, ¿para qué vaya a poner a la Rita si representa lo que tú no quieres que sean las personas con síndrome de Down? Que es como, claro, uno quiere que sean autónomos, independientes, que es como, o sea, Ricardo es el modelo ideal, digamos, como de una crianza efectivamente enfocada en la autonomía total, que todavía no la logra, pero que va para allá. Pero la Rita, claro, es la niña a la que la infantilizaron, que sigue siendo niña, es como pero existe y es eso, y también está, y para mí es, o sea, mejor personaje de la vida, porque es tan encantadora que uno ponía la cámara y como que todo el rato pasaban cosas con ella, entonces era como ideal para grabarla, porque aparte de ser fotogénica es graciosa, empática, es como funciona súper bien y uno lo pasa muy bien con ella también porque es muy cariñosa y muy encantadora. Entonces, como que uno en se cámara uno lo pasa engolosinaba, bien con ella, supongo que filmando o sea, también. filmando el video, o sea, es como que uno podía hacer una serie solo de la Rita y como y a mí La me Rita encanta se iba salir al con la Chavo del Rita. 8 No, que permanentemente, me ¿no? fascina hacer las referencias, todo es lo máximo. Entonces, como que también tiene una obsesión en esta cosa que es tan encantadora que uno se queda pegado y costaba salir de ella y... Perdón, hay otros que son mucho más serios y más severos, está, no sé, Rodrigo es como más... Total, ¿no? Rodrigo es muy serio, entonces como que claro, la Rita es un bálsamo y en realidad uno como que lo pasa muy bien estando con ella fuera de cámara, en cámara, entonces como que era difícil y súper difícil para mí también en montaje, como que la Rita quedara como en la justa medida, como no sacarla, pero también como, oye, también existe este otro lado, si tampoco podemos decir que todos quieren autonomía, que todos necesitan eso, no, como la Rita es feliz ahí, es feliz en la escuela especial, quiere estar ahí, lo pasa bien, como, dejémosla hacer también. Claro, y dejarla hacer también es ocupar este lugar en la película. Sí, claro. y que le hacen bullying, o sea, todo el tiempo y que los desespera a los otros y que es como... Y hasta que se va a defender, hasta que va Rita a decir como... y, claro. Y hay algo en la construcción, como volviendo a lo de quizás filmar a los personajes por periodos de tiempo, como eso te permitía después, porque hay una cosa como en el montaje a veces que se ve un poco como construida y actúa, que tú dices como, ya, pero ¿cómo? Que me dicen mucho, como ¿cómo está el plano contra plano? ¿Cómo lo hacen? ¿Repiten? No, y en realidad es
pasa que pasamos tanto tiempo con ellos y están siempre con un uniforme blanco, que eso también ayuda un montón, que es como... Te permite trabajar el montaje. Te permite trabajar el montaje de una escena con miles de tiempos distintos, que también lo hicimos mucho en la 11, que es como, está hablando Ricardo y agarras a la Rita que había filmado 2 meses antes y la metes ahí mismo y como la luz y la ropa no cambiaba, es como que te da una cantidad de perspectivas distintas y ellos también además repetían mucho, como... ¿Los comportamientos eran más o menos reiterados o Son, algunos? sí, son muy reiterados, repiten mucho las ideas en los diálogos ellos, como que en el montaje están hablando mucho más fluido de la repetición que tienen cuando te hablan, entonces eso te permitía, como repiten tanto, acercarte, alejarte, es como tener 1000 tomas de cada situación, lo que también es bacán para uno como director, porque sí, como ya ellos solo están repitiendo todo el rato, entonces sí me puedo mover y después... Maite, me encanta, estás dando como una masterclass de cómo filmar un documental. No, pero es que todos los personajes son distintos. O sea, lo que yo hacía con los niños no lo puedo hacer con otra persona que no me va a repetir los textos, No, ¿cachai? Entonces, claro, en este pero- caso eran ideales. Entonces eso que se ve como, chuta, ¿están actuando? No están o sea, es como tengo la cámara a un lado y tengo la cámara al otro lado, porque efectivamente repiten tanto los diálogos que yo me puedo mover y hacer la otra toma. No sé, hay un momento en que Andrés le dice a la Anita que se tiene que ir, como, claro, quizás si Andrés no hubiese sido reiterativo, con un personaje hubiese tenido una sola, con otro personaje hubiese tenido una sola toma, pero le dice, Anita, me tengo que ir, y a los 2 minutos le vuelve a repetir que se tiene que ir, la otra llora, le vuelve a repetir, entonces como yo me muevo, hago planos contra planos, y además que igual ellos para moverse no son súper rápidos, entonces también a mí me da como, yo alcanzaba a llegar antes, como por ejemplo de la Rita, siempre alcanzaba a llegar antes con la cámara de que la Rita hiciera las cosas, no sé, en la escena que me está diciendo que se va a defender, ponte tú. Es como, yo conozco a la Rita, la estoy siguiendo hace meses, entonces sé perfectamente para dónde va a ir, o la intuyo. Cuando uno conoce a la gente, es como con la familia, uno sabe para dónde va a ir la pelea, uno sabe cómo... No sabe claro, cómo se van a mover en ¿Cuáles qué son los dirección. patrones? Como, Exactamente. me refiero a cómo se van a mover, a como para dónde va la micro. Con las personas que uno conoce, uno sabe para dónde va. Entonces se había peleado con Rodrigo, yo sabía que iba a recorrer el colegio buscando alianzas con todas las psicólogas, entonces como que yo me iba antes a donde la psicóloga, la esperaba llegar, llegaba, la mandan a defenderse, yo me voy donde Rodrigo y llego antes que ella, porque ella desde que la mandan a defenderse con Rodrigo y llega va a pasar por unas cuantas buscando salas, otros unos aliados. otros aliados, entonces yo ya la estoy esperando hasta que llegue, entonces como que conocer a los personajes te permite también anticiparte. Yo creo que tiene que ver, o sea, yo hablo como de una frase de Philibert que es programar el azar, que en el fondo cuando tú conoces a las personas y conoces la realidad, o sea, la realidad es súper cíclica y como que podís anticipar y podís estar antes y sabéis cómo se van a mover y te podéis mover con ellos todo el tiempo, entonces como que tienes estas escenas. Es un comentario casi coreografía. existencial, más allá del Ah, cine. total, yo creo que la realidad sí, es súper La existencial. realidad es tiene que una ver con- cantidad limitada de posibilidades, de totalmente. posibilidades. O sea, como que siento que hasta los accidentes tiene que ver con una postura de uno frente a la vida y como que así enfrento el trabajo. Siento que como que las cosas van para un lado porque uno los construye, que hay patrones de comportamiento y que la vida es cíclica y que no pasan cosas así demasiado sorprendentes. O sea, es como que uno dice, uy, fantástico lo que pasó, pero venía de algo, Esto se como que venía todo construyendo. se vienen construyendo Sí. las cosas. Entonces, como se vienen construyendo, tú puedes, si estudias bien un espacio, puedes prever más o menos cómo se va a mover y las cosas que van a pasar. De verdad creo que cualquiera que esté interesado en filmar documentales debería estar escuchándote. Estamos hablando con Maite Alberti. Sí, no. Solo una pausa para decir que hasta el 28 de julio está Los Niños, disponible en el temporal de documentales.cooperativa.cl. Maite, hablemos de Andrés, Ya, pero entonces. antes veámoslo en pantalla, Ya, perfecto. cuando va en busca de un anillo para Anita. Yo aquí quiero ver yo una argolla. Una argolla. Aquí tenemos anillos. ¿Sí? Sí, todo está hecho en plata. Ya. Ya, pues son 50.000. Bueno. Pero aquí tiene 5.000 usted. ¿Sí? Sí, pues. Ah, Y yo le dije 50.000. a 50.000. Sí, pues, son 50.000. Ah, Le están faltando
¿Sí? Sí. Aquí lo tengo. Demonía. ¿Ah? Le sigue faltando, maestro. Esto, ¿cómo lo hacemos? No sé, pues, tarjeta de crédito, cheque. No sé. Em, ¿Qué hacemos entonces? ¿Aló, chica? Hola, Andrés. Pues sí, posemos una parodia, chica. Dime. No, dígale que por favor, que vale 60.000. Ay, Andrés, estáis loco. No se puede. No, mucha plata, pues. Entonces, ¿qué hago? Dime. Junta plata cuando trabajé en el colegio y iban a comprarlo juntos. Escena con Andrés y ahí podemos ver, ver un poco de Andrés, que va a ser un personaje que vamos a seguir porque Anita quiere casarse con él y él quiere casarse con ella. Este es el verdadero amor de una persona que ha dicho ha sido un poco mujeriego en el pasado. ¿Cuál fue tu relación con Andrés? Porque me has hablado harto de Anita. Sí, Andrés, a ver, era un personaje... yo hablo de personajes, como que a veces la gente se ofende, como porque son personas que están en la película, entonces hablo como del personaje en la película. Veo que hay un montón de gente muy dispuesta a ofenderse cuando tú hablas de... Sí, cuando hablo de personaje la gente se ofende mucho, pero no entiendo por qué en realidad. Pero estoy hablando como de la persona dentro de la película. En la película. Sí. Andrés como personaje y como persona era genial porque siempre como tenía una ironía tan profunda y un doble sentido en todo lo que decía, que era como el anti-estereotipo de la persona con síndrome de Down, que te dicen, no, son súper literales o como que no entienden el chiste. Acá es como, como que yo no entendía el doble sentido de Andrés. Y siempre, como que siempre quería tirarte la talla, sacarte la vuelta, como que, pero era también muy profundo emocionalmente, aparte de tener esta genialidad como del goce, como que lo único que quería era pasarlo bien. Y por ejemplo esta escena del anillo, que es genial, que en el fondo él me dice, ya, quiero regalarle un anillo a la Anita y voy a ir como a comprar. Le dije, ya, vamos, te acompaño, vamos a este lugar que hay mucha joyería, fuimos. Y nosotros no le dijimos al dueño de la tienda, que también me preguntan mucho, le dijeron que no, como que solo le dijimos al dueño de la tienda que venía alguien a comprar un anillo que necesitamos filmar la escena. Si se podía, sí, ni problema. Y porque así él tiene un hicimos. micrófono, el vendedor Claro, se escucha. entonces nos pusimos antes, pero no le dijimos nada, entonces como que entra Andrés. Y Andrés está haciendo algo que es muy como astuto de su parte, que en el fondo no le alcanza la plata y está esperando dos cosas. Está esperando como darle pena al vendedor y que el vendedor diga como, ay, pobrecito, tiene síndrome. Cuando le dice, ya, ¿y qué hacemos? Como que en ese ¿qué hacemos, Andrés? Como que está esperando que diga como, no, sí, pobre, se lo regalo. Como esa es su actitud y sabe perfectamente cómo está manipulando. Y cree que esa es en una ese sentido. posibilidad. Total. O está esperando que yo, como estoy haciendo la película, saque plata de mi bolsillo y se lo pague. Entonces, como el que hacemos era para el vendedor y para mí, ti. súper claro. Y de ahí, claro, fuera de cámara mucho como, ya, pero ayúdame, como, no te voy a pagar el anillo, como manipulando. Y después, y fue a muchas tiendas, como hasta que logró efectivamente convencer a una vendedora y manipularla. ¿Y salió con el anillo? Fue súper bonito igual, porque ella le dijo, como contó unas historias terribles de su vida, lo logró. Pero ella le dijo, si lo haces tú, yo te lo regalo. Entonces como que tuvimos que ir muchas veces y que él le hiciera un anillo a la Anita y como que trabajara por su anillo y como que sacó anillo. Pero eso, claro, al final no lo pusimos y pusimos como esa otra escena. Y hace algo también muy vivo, porque el vendedor le dice, son 50.000, y de ahí llama a su sobrina para ver si le presta plata y le dice que son 60.000. Entonces él claramente está recortando 10.000 pesos en esa llamada y eso es totalmente consciente, está totalmente consciente de lo que está haciendo. Entonces, para mí ese llamar y pedir más plata es como totalmente una representación O sea, tú dices, de Andrés así. Andrés muestra genial. su propia personalidad y en esa personalidad hay grises, hay luces, hay sombras, no hay una forma de ser. No hay una forma de ser y es muy sorprendente en que como que te rompe todo lo que, o sea, lo que te digo, como el estereotipo que te dicen de cómo deberían ser las personas con síndrome de Down, así como del manual de los 70.
Esto no tiene nada que ver. nada, Esto no tiene nada nada. que ver. Entonces como que es muy alucinante. Y en ese sentido es más rico en pantalla porque te va a permitir mostrar como un abanico de Sí, expresiones porque te distintas. sorprende, porque Te sorprende. efectivamente habla como de ir a un café con piernas, tú así como, ¿está diciéndolo en serio o no? ¿Lo vio, lo escuchó? Como, y tiene una cosa como también súper bonita como de permeabilidad que, no sé, bueno, está echado diciendo como ya, que me traigan un café como mientras las mujeres trabajan. Como que veía el machismo, tú así, ¿está copiando una conducta que vive en la casa, en la tele, o está haciendo como él una escena humorística totalmente consciente? Yo no lo sé. ¿Sabes? ¿Cachai? Es una escena que a mí me sorprendió mucho, no sabía si se estaba riendo de... Yo tampoco no sé, sé, ¿Tú no pero- sabes si está imitando un No, comportamiento no lo sé. machista? O si está como... o como que efectivamente si efectivamente cree que ejecutándolo. está bien o si efectivamente está riéndose. Con Andrés pasaba eso todo el tiempo. Como que todo el tiempo te hacía reír desde la sorpresa. Como que creo que tenía eso y al mismo tiempo era como súper buen compañero de la Anita. Era súper como de tirar cables a tierra. Siento como en esta... toda la a relación. en toda la relación con la Anita. Es Cuando como, él se va, le dice, me tengo que ir. y se sí, despide de cada uno de racional, como ellos, que le dice, explica, racionaliza, es como que "Ustedes le van a estar dice, en mi tenéis que hablar corazón". cuando está, la Anita está súper frustrada porque le fue mal con la mamá, y él le dice, no podemos hacer las cosas tontas y a locas, como que hay que estar bien con tu mamá, como vamos paso a paso. Y ahí dice algo súper bonito en esa conversación con la Anita que dice lo que para mí es el objetivo de ellos de hacer la película y sobre todo Andrés, como dice, le vamos a mostrar a las personas qué es tener síndrome de Down, como que la gente abra los ojos y vea lo que es tener síndrome de Down. Ahí, cuando dice eso, la Anita se está refiriendo efectivamente al objetivo de él de hacer la película. O sea, es como, siento Pero que por es eso un, que está es un ahí. texto para mí y por eso está ahí, como no se lee así, pero me lo está diciendo a mí. Es como la gente va a ver, o sea, es como que ya nos fue mal ahora, como que no entendieron que nos queríamos casar, pero no te preocupes, como que está diciendo, la gente va a ver lo que es tener síndrome de Down. Y yo siento que, y su familia, y como la de la Anita también, como que entendieron, viendo ese amor y viendo la película, como chuta, era serio, era profundo y como que los miraron también con otros ojos, siento yo. Y como la fuerza de ese amor. Y hablamos antes de la radio, como yo filmo el presente y en el presente uno no dimensiona nunca lo que va a pasar después. Y a veces hay que cortar las películas y no puedes filmar 10 años, pero Andrés murió después de que estrenamos la película y si uno la mira para atrás, efectivamente es como inconscientemente el único personaje que habla de la muerte, el único personaje que se despide, el único personaje de la película que no está en la última escena. Entonces como la película se despide de él, yo creo, y él también se despide en la película, se despide de todos los compañeros, como se despide de nosotros, entonces como que él se tiene que ir y al final se va y creo que nunca lo había visto así, o sea, lo vi así después de que murió, como efectivamente el único que se atreve a hablar de la muerte en el momento en que se muere el papá de la Anita como de manera profunda, es él, diciendo como la muerte no existe y es algo, bueno, es una frase con la que uno aprende y uno se queda con esas frases también, o sea, es como el nivel de profundidad de cuando se muere alguien que uno no sabe qué decir y es como que uno da un abrazo y no se mete, es como él se mete y dice, la muerte no existe, lo que existe es tener a las personas en el corazón, la gente vive en el corazón, entonces, como, perfecto, o sea, eso es lo que uno necesita escuchar en ese momento, entonces... Es lo que uno no se atreve a decir, es lo que uno necesita escuchar. Sí. Y él lo dice. Probablemente Andrés en esas declaraciones, y cuando te dice ahora van a ver cómo es una persona, cómo somos las personas con síndrome de Down, le da a los niños un peso que la hace gravitar en una órbita distinta. Quiero agradecerte por la entrevista. Creo Gracias. que has permitido entender mejor el documental. Los niños creo que has permitido entender en la película mejor no solo a las personas con síndrome de Down, sino también un poco más a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y la película está disponible para quienes puedan verla y quieran verla hasta el 29 de julio. Hasta un próximo Facebook Live en el Temporal de Documentales. Gracias, Martín. Cooperativa.cl y Chile Rock presentan Temporal de Documentales. ¿Quiere vivir conmigo? ¿Para que te niña esa penita? Algún día voy a tener mi casa, construir una familia. Mínimo, tú necesitas 500.000 pesos. ¿Cómo puedes
juntar tanto dinero. Somos tallas de gastronomía, venimos a ofrecerle unos dulces que se llaman los merengues. Rita no puede comer ni chocolate ni bebida porque está a dieta. No, no juegues malo conmigo, tío. ¿Rita tiene un chocolate ahí? No, quiero que me escuchen. Nosotros podemos hacer las cosas solos, por sí mismos. No contaba con mi astucia. Lo dejan beber alcohol, ¿verdad? Sí, ¿qué me dejan? Me encanta ese hombre, machote. El sueño de ella, el mío, debemos casar. Lo declaro marido y mujer. Yo te juro que te voy a amar para siempre y acepto casarme contigo. Ah, qué romántica. Los niños de Maite Alberdi, 24 al 29 de julio. Temporal de documentales en cooperativa.cl.